Este tema se llama Construyendo un futuro de trascendencia, ejercitando la memoria. En general hablamos de la memoria de una manera muy ligera y muchas veces, hablando de la memoria, pues uno dice, no, yo tengo buena o mala memoria. Esa memoria tiene que ver con nuestro futuro. Bueno, nos podríamos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué papel ha jugado la memoria en la construcción de quiénes somos? Y adicional, hacerse otra pregunta, ¿cómo puede incidir esa memoria en el futuro de mi vida? Podría pensar que respecto a la construcción de lo que somos cada uno de nosotros hoy en día, evidentemente dentro de cada uno han quedado grabadas imágenes, sucesos, etcétera, que marcan la forma de muchos de nuestros comportamientos. Y esos comportamientos están muy ligados a esas experiencias. Y a veces queremos trabajar sobre esos comportamientos, pero también tenemos que tratar de recordar de qué manera esos sucesos antiguos han influido en lo que somos hoy en día. ¿Cómo lo logramos? Gracias a la memoria, porque la memoria es la que nos permite recuperar la mayoría de las veces, no todas las veces, digamos, la información de sucesos pasados. Y todo ese aspecto, digamos, de lo que va sucediendo a través del tiempo, que tiene que ver con un almacenamiento interno, es lo que va generando en cada uno de nosotros una conciencia diferente de acuerdo a lo que hemos vivido. Pero si de pronto nosotros hemos tenido una vida muy difícil, muy complicada, de muchas pruebas, de muchas situaciones complejas, posiblemente hoy en día hemos almacenado allá en el campo de la memoria situaciones que inciden para que hoy nos comportemos de maneras muchas veces dolorosas. Respecto a la otra pregunta de cómo podría incidir en el futuro de nuestra vida interior, si miramos a esa memoria, todos los sucesos que van pasando van a depender de la forma como enfoquemos cada uno de los recuerdos que esa misma memoria nos trae. Es decir, de qué manera nosotros procesamos la carga emocional de esos recuerdos. Y aunque uno no se dé cuenta, eso tiene que ver mucho con cómo va a construir su futuro. Entonces, la idea de esta charla fundamentalmente es que podamos aprovechar al máximo las cualidades de la memoria para caminar hacia un futuro que sea feliz. Cuando nosotros vamos a los procesos del conocimiento y el haber almacenado muchas experiencias a través de la vida, nos damos cuenta de que todo eso tiene que ver cómo ese conocimiento se ha asociado poco a poco a lo que hemos percibido de cada experiencia, lo que nos ha dejado como mensajes de experiencia, o sea, el aprendizaje, y prácticamente todo ese conocimiento se almacena, como decíamos, en la memoria. Entonces, yo percibí cuando estaba pequeño, de pronto, en un momento dado, que la oscuridad era muy peligrosa y eso me quedó marcado. Entonces, el aprendizaje que tuve es que oscuridad la asocio con el miedo, con el susto. Y posiblemente esa memoria hace que cada vez que yo me enfrente a la oscuridad tenga temores. En la mayoría de las ocasiones pasa eso, ¿no? Le tememos a la oscuridad. ¿Qué ha pasado? Que hay un conocimiento que se ha quedado ahí, plasmado en la memoria y que nos limita de alguna manera. Podríamos dar miles y miles de ejemplos. Si la educación fue una educación amable, amorosa, caritativa, tierna, entonces lo que yo percibo es que la vida es así. Si mi mamá es amorosa desde que estaba chiquitico, si es tierna, si es caritativa, yo como que voy percibiendo que las experiencias de la vida se deben afrontar de esa manera. Pues me queda como un aprendizaje. Y eso es lo que almaceno en mi memoria. Pues posiblemente cuando ya esté mayorcito y vea la ocasión de ayudar a alguien, lo voy a hacer con esas cualidades. Y así, habrá cosas positivas como también habrá cosas negativas, por decirlo. No se fíjense que los conocimientos están ligados a muchas formas de haber vivido cada experiencia. Pero todo eso queda allí, en la memoria. Así es como los procesos del conocer y el almacenaje de experiencias van formando nuestra manera de comportarnos en la vida. Entonces, por eso la memoria en muchas ocasiones es la que me permite recuperar la información de lo que he vivido y cómo lo he vivido. Hay situaciones que se olvidan, ¿no? Son todos sucesos muy complejos, muy duros, muy difíciles, de mucho impacto. Emocionalmente tuve un impacto muy fuerte. Y se dice que esas cosas se olvidan.
Pero no, ahí está, la memoria, en el almacén de la memoria. ¿Qué hacen los expertos? Lo que hacen es tratar de traer o llevar a la persona a esos momentos a través de muchas terapias, hipnosis, etcétera, a que trate de recordar esos momentos para que se desencaje o desengrane esa limitación que tiene en ese momento. En eso obtenemos entonces multitud de cosas que van pasando. Entonces, por eso uno va configurando de alguna manera todo lo que es, lo que ha hecho de sí la vida a través de las experiencias que va viviendo. Entonces, esa memoria, como decíamos, permite replantear el pasado y conducirnos a adaptarnos a situaciones que pueden ser de trascendencia. Eso es muy importante, pero en el mismo trabajo interior lo que uno hace es revisarse adentro, o sea, qué aspectos de mi vida yo tengo que mejorar, tengo que trabajar para lograr ser un ser humano mucho más cercano, para que ese amor que quiero transmitir se haga más certero. Entonces comienzo a replantear ese pasado, comienzo a darme cuenta de que soy impulsivo, de qué manera yo he sido impulsivo, por qué soy impulsivo, analizo todo eso, lo llevo a campo de trabajo interior y poco a poco me voy descubriendo como las raíces de la situación. Detrás de las raíces que aparentemente uno cree que son, puede haber otras mucho más profundas. O sea, si son las raíces de un árbol, ¿no? La raíz que está más pegada al tronco, pues no la ve y es bastante fuerte, pero detrás de esa raíz hay otros que también están incidiendo en el comportamiento del árbol. Así es la vida. La vida de nosotros hagamos de cuenta que es así. Pues hay cosas que uno puede recordar a través de la memoria de pronto muy fácilmente, pero detrás de eso hay otras cosas que posiblemente no recuerda muy bien. Entonces, afortunadamente, cuando hablamos de campos de trascendencia, estamos hablando de una revisión al interior del ser para tratar de trabajar de otra manera. Tratar de que ese futuro que voy a proyectar en mi vida sea mucho más especial. Miremos lo que sucede en relación con nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra memoria? En general nosotros hablamos como de tres ambientes. Un primer ambiente es que cuando uno está pequeño, en general tiene muy buena memoria. Usted ve al niño, ¿no? El niño es increíble, que muchas veces se acuerda de sucesos que pasaron hace 3, 4 años. Uno dice, abuelo, mire que por aquí pasamos hace tiempo y allí había tal cosa. Dice, bueno, pues nuestro muchacho se acuerda. Porque en general el niño está en un proceso de aprender, está atento, está despierto de las situaciones de la vida. Observa, va más allá. Entonces, en general, podemos hablar de que de pequeños teníamos muy buena memoria, pero ¿qué pasó luego? Posiblemente al crecer, muchas veces los recuerdos del pasado son como vagas sombras. En general a uno le pregunta muchas veces, ¿tú te acuerdas de tu vida cuando tenías 3, 4 años, 2 años, 1 año? Y en general las personas dicen, no me acuerdo nada. Yo si acaso recuerdo alguna cosa que empecé a vivir por ahí a los 7, 8 años. Y quizás me acuerdo de esas experiencias que me marcaron mucho durante aquella época, pero no recuerdo exactamente todo lo que viví cuando tenía 7 u 8 años, y menos lo que viví atrás. ¿Qué pasa? Y eso sucede muy a menudo con muchas personas, que al crecer, pues hablamos aquí en muchas ocasiones, porque hay personas que tienen una memoria que uno se queda asombrado. Esos recuerdos del pasado son muy nebulosos, muy nebulosos. Y resulta que a medida que pasa el tiempo se vuelve peor. Entonces, entre más años pasan, la memoria se va debilitando y en un gran porcentaje, perdón, en la vejez sí que se olvida el ser de lo que ha vivido. Y peor, pues viene todo esos procesos de Alzheimer, toda esta serie de cosas que nos afectan y nos vuelven un poquito más complicados. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que ha pasado? Porque uno dice, bueno, que si yo tenía muy buena memoria, a medida que fui creciendo, eso se va acentuando como la falta de recuerdo, de la experiencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? En realidad, la gran mayoría de los seres humanos no poseen memoria. Entonces, como ese es un panorama complejo, digamos, que quisiera uno hablar al día de hoy. Estamos aquí todos, somos personas ya
un poco crecidas, de pronto pasamos de 20 años, de 30 años, de 40 años algunos, nosotros pasamos de 50, de 60, etcétera, pero es un panorama que no es nada halagador, es un panorama muy triste, por decirlo así. Entonces, y todos los que estamos acá posiblemente queremos es construir un futuro diferente, un futuro lleno de amor, un futuro donde todo sea más dado a la armonía, a la paz, al equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los campos espirituales se habla de que si deseamos construir un futuro de trascendencia, debemos aprender a trabajar con los tres tiempos de la memoria. Ya nos imaginamos cuáles son esos tres tiempos, ¿no? Pero hay un primer tiempo que es el pasado. Recuerdo vago, claro, de lo que me ha sucedido, las cosas que he experimentado. Hay otro que es el presente, que es la fijación en el aquí y en el ahora desde las experiencias que voy viviendo. Y está el otro que es el futuro, es lo que ha de venir. Ahí tenemos los tres tiempos de la memoria, pasado, presente y futuro. En las escuelas espirituales, en general, se considera muy importante tener muy buena memoria, tener excelente memoria. ¿Por qué razón? Porque se especifica que el buen recuerdo de las experiencias hace que yo pueda darme cuenta de lo que me ha pasado y cómo me ha impactado. Si tengo también un trabajo más certero con la memoria, voy a tratar de tener una atención más plena en el presente. Y por supuesto, si tengo un recuerdo muy certero del pasado y tengo una atención plena en el presente, voy a lograr, por lógica, que esa memoria me ayude a evidenciar claramente lo que ha de venir. Entonces, yo tengo un buen recuerdo, vivo el aquí y el ahora de una manera muy propicia, voy a ser capaz de tener una proyección o evidenciar claramente lo que me viene hacia adelante, o sea, lo que ha de venir. Porque en general nosotros ese futuro no lo preveemos muchas veces, no nos damos cuenta de lo que pueda pasar, lo que está pasando, porque estamos tan muy encerrados en nuestras condiciones particulares. Entonces el trabajo interior va desencajando, desenclando, digamos así, toda esta serie de cosas que no nos permiten proyectarnos bien hacia adentro. Pues miremos esos tres tiempos. El primer tiempo es la memoria del pasado. Dentro de esa memoria del pasado, si yo no soy capaz de vivir con atención el presente, es posible que casi nada se recuerda, voy a recordar después. Pero también está el otro fenómeno. Si, bueno, uno se hace la pregunta. Y bueno, y si el niño que tuvo tan buena atención en el presente porque estaba ávido de conocimientos, ¿qué le ha pasado en el tiempo? Precisamente porque se va perdiendo esa capacidad. Por eso uno seguramente recuerda algunos hechos muy concretos, pero a medida que va creciendo, por esa falta de atención muy presente, después no se va acordando prácticamente de nada, o muy poco, de aquellas cosas que le impactan o le interesan. Entonces ahí lo que está pasando es que todas esas sombras, esos velos, se van a ir aumentando cada vez y eso hace que mi pasado, los pasados que tenemos, se vean afectados. Por eso realmente son muchas cosas ocultas que no sabemos. Dice la enseñanza que la falta de memoria, en otras palabras, es falta de interés por la vida. Yo tuve la oportunidad de conocer una persona que era una persona interesada en absolutamente todo lo que pasaba por su mano. Absolutamente. Y no era una persona, digamos, estudiada, por decirlo así, ¿no? Pero era una persona muy sabia. Sabia en el sentido de que usted le preguntaba por él y todo lo sabía. Él le hablaba de política, sabía de política. Le hablaba de economía, sabía de economía. Le hablaba de los menesteres normales de la casa y sabía todo. Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué esa persona sabe de todo? Bueno, porque uno le veía el interés. Cuando él llamaba a una persona que le arreglara, por decir algo, una tubería que estaba echando gotas en su casa,
Él se arrimaba, se interesaba, preguntaba a la persona, cuénteme qué está haciendo ahí. Y usted, pues, ¿qué está utilizando esa llave? Y observaba todo lo que hacía. Era una atención tan grande a cada cosa que la asimilaba y la aprendía. La próxima vez ya no tenía que llamar a un plomero, porque ya sabía cómo arreglar la gota de agua que salía por esa llave. Y así. Entonces, así podría ser nuestra vida. Queremos una buena memoria a partir del día de hoy, a partir del día de mañana. Tengamos interés por la vida, interés por todo, absolutamente todo. Si voy caminando y hay una plantica, bueno, parémonos a mirar la plantica, a examinar las hojas, los pajaritos que van volando, el paisaje que se nos muestra al frente, la persona con la cual me he topado, cómo lo viví, cómo lo experimenté, cómo lo saludé, cómo lo miré, qué pensé de él, de esa persona, qué pensé de todas estas cosas. Entonces, cuando se vuelve uno interesado, en realidad la vida le va enseñando. Cada experiencia trae un aprendizaje, nos trae una enseñanza. Vamos a asimilar esa experiencia, vamos a asimilar ese aprendizaje. Es lo importante de esa memoria. Entonces, lo que viví ahorita, ya dentro de un minuto, es parte del pasado. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿te acordás de lo que vimos en la reunión de ayer? No, no, yo no tomé nota. Entonces nos atenemos a que tenemos que tomar notas. Puede ser interesante, ¿sí? Una manera de interesarse puede ser tomar notas. Bueno, está bien. Pero no me acuerdo prácticamente de nada. ¿Te acordás de lo que se acordó hace 8 días para que hiciéramos de un trabajo específico? No, no, creo que fue algo así, pero no tengo la seguridad. ¿Qué pasó? Seguramente en ese momento mi mente, cuando se habló del asunto, mi mente andaba quién sabe en dónde. Pues esa mente es tan dispersa. Entonces, no hubo atención en el presente, no hubo atención plena ahí en ese momento. ¿Qué hacer? Como nos hace falta ese interés por la vida y vivir el presente de una manera más certera, pues hay maneras de irse acomodando un poquito en el campo interior, en el campo espiritual, nos dan algunas maneras, algunos ejercicios. Vamos a mirar algunas cosas. Seguramente habrá miles de cosas más, pero aquí vamos a tomar algunos ejercicios para trabajar esa memoria de lo que va pasando. Lo que hace un minuto pasó ya es parte del pasado. Lo que viví ayer es parte del pasado, lo que viví hace una semana es parte del pasado. Bueno, mayor razón lo que viví hace 30, 40 años. Hay un examen que nosotros tenemos, es el examen de cada día, o sea, cómo fijé yo el interés por mi día, por las experiencias del día, de qué manera las experimenté. Pero hacemos lo que se llama un examen retrospectivo, que es el recuerdo muy ligero de todo lo que hice desde el momento en que me voy a acostar hasta el momento en que me levanté. Global, sí, en el momento en que me desperté. Perdón. Trato de hacer eso muy rápido. Y si hablamos de la memoria, entonces tratar de mirar en qué aspectos yo tuve interés real por la vida. Y ahí me doy cuenta. Uy, pasé todo el día como dormido, no me acuerdo de nada. Pues me acuerdo de muy poquitas cosas. Falta atención. Entonces, si nos acostumbramos todo el día a hacer ejercicio, porque los ejercicios ayudan, traen el hábito, y como ese hábito de hacer ese examen retrospectivo de esa manera, es tratar de mirar de qué manera tuve interés en cada momento. No es la única manera de hacer ese examen retrospectivo, pero es un examen retrospectivo trabajado para la memoria. Entonces eso me va creando un hábito de que cada día, cada momento que yo viva, voy a ponerle interés, poco a poco. Un buen ejercicio. Otro ejercicio. Lo que decíamos un poquito hace un rato, escribamos minuciosamente en un papel los hechos pasados de cada día. Pues si a mí me cuesta o es difícil hacer un examen retrospectivo, entonces
voy a escribir en un papel qué fue o cómo viví cada experiencia del día. Eso no va a ser fácil, por supuesto, porque hay que sacarle tiempo, ¿sí? Pero hay que crear el hábito. Si yo quiero mejorar mi memoria, la memoria de los respecto al pasado, tengo que sacar el tiempo, tengo que esforzar. La vida espiritual es así. La vida espiritual está llena de esfuerzos, de trabajo, de lucha, de amor. Puedo decir, antes de acostarme, voy a gastarle o voy a tomar 15 minuticos para escribir. Me levanté, qué hice, de qué manera viví, cuando fui al baño, de qué manera experimenté el baño, cómo manejé las cosas que estaban en el baño, cuando fui a la mesa, de qué manera, cuando estaba en el trabajo, así muy rápidamente, cómo me confronté con mis compañeros, qué hice, cómo los ayudé, cómo les colaboré, etcétera, etcétera. También voy apuntando aquellas cosas que no manejé adecuadamente. Estaba en mi trabajo, alguien me pidió un favor y yo lo rechacé y tenía el tiempo, lo traté mal, le dije no me moleste ahora. O no le dije así directamente, pero con mis palabras y mis gestos prácticamente le mostré que no estaba interesado en ayudar. Así. Ese es un buen ejercicio también para que esa memoria del pasado se vaya fortaleciendo. Ejercicios al aire libre que nos conecten con el interés por todo lo que nos rodea. Pero eso es lo que decíamos ahora, ejercicios donde yo camino, por ejemplo, en un parque, en el campo, observo lo que está a mi lado, me paro a mirar en la plantica, el árbol tan hermoso que tengo al frente. De pronto observo sus hojas, los animalitos que van subiendo por el árbol. De pronto hasta me acerco y le doy un abrazo, cualquier cosa. Pero es mostrar interés por lo que me va rodeando, todo lo que me va rodeando, me rodea. No necesariamente tengo que ir al aire libre, tengo que pronto salgo de mi casa, tomo el autobús, cómo era ese autobús, cómo venía, cómo se comportaba la gente, cómo me comporté yo con la gente, con el trancón, bueno, con tantas cositas. Es decir, en realidad hay tanto tema para trabajar, pero eso es tomarle el interés. Son ejercicios que hago al aire libre permanentemente. Estoy atento, 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 atento a todo lo que está pasando, a todo lo que me rodea. Y otro ejercicio que puede ser también es los retiros espirituales. Afortunadamente tenemos la oportunidad a veces de asistir a retiros espirituales, que esos retiros espirituales nos conectan más profundamente con la vivencia del momento. Es muy especial. Quienes hemos tenido oportunidad de estar en retiros espirituales, nos damos cuenta de que es como si uno se conectara en otra dimensión. Está acompañado de personas que están apuntando hacia el mismo objetivo, que tienen el mismo anhelo. Entonces, como si uno se olvidara de todas sus situaciones personales y las dejara allí. No es que van a desaparecer, sino que las deja ahí paraditas durante el día y ese día lo vive de una manera muy plena. Casi que podríamos decir que esos momentos, esos días, cuando uno hace un balance al momento de acostarse, perdón, prácticamente se acuerda de todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acuerda prácticamente de todo? Porque lo vivió plenamente, porque se conectó de una manera muy profunda con esa vivencia. Entonces no es raro que alguien le diga, ve cómo te fue en el retiro ayer que hicieron, se lo cuente absolutamente todo. Pero no pasa lo mismo cuando estamos en la vivencia de un día normal, que uno le dice, ve, ¿qué hiciste ayer? Voy a contarle, ya no me acuerdo. Entonces, todas estas experiencias, igual, por ejemplo, los ejercicios de meditación, cuando uno se sienta a meditar, usted se conecta en ese momento con su interior, con esa conversación profunda con lo divino, con el contarle todo lo que le está pasando o alrededor de una experiencia que está viviendo y cómo la quisiera trabajar, está viviendo plenamente. Por eso no es raro que me surja la idea de lo que tengo que hacer, o sea, la respuesta de lo que tengo que hacer.
Si no me aparece ahí en ese momento, me va a aparecer en otro momento, pero es porque yo tuve una conexión muy estrecha, muy fuerte, muy especial con esa vivencia. Entonces, mírense las conexiones que van a establecer. ¿Sí? Son supremamente profundas. El otro aspecto es la memoria del presente. Está muy ligada a lo que estamos diciendo ahorita. La memoria del presente es el interés en absolutamente todo. ¿Por qué nos falla la memoria del presente? Porque nos interesamos solo en lo que consideramos relevante. Y por eso nos falta atención y nos falta observación. Mira lo que está pasando acá. No, pero mira que es importante. No, déjame. No es mi interés. Y tengo el tiempo de pronto. Vení a observar este atardecer tan hermoso. Y estoy ahí, como. Y entonces me pierdo la oportunidad de observar una cosa diferente, un atardecer espectacular de los que están apareciendo ahora útil por acá, en Cali, que antes no veían. Perdemos oportunidades, porque eso no es relevante para mí. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida normal, observar un atardecer? Bueno, porque falta maravillarme de la vida, porque me falta conectarme con las energías que me desbordan, que están más allá. O sea que todo tiene que ver. Yo vine al planeta a aprender, a asimilar y a proyectar amor. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo. Aprender de cada momento, de cada día, de cada instante. Entonces voy a tratar de que esa memoria del presente se vuelva sólida. Le voy a poner atención absolutamente a todo lo que estoy viviendo. Cada cual tiene sus experiencias, pues, evidentemente, ¿no? A cada uno le toca vivir de una manera determinada. Habrá cosas desagradables, igual, voy a pararle atención a las cosas. No, que eso no. Lo desagradable me puede estar mostrando algo. Me está dando una enseñanza que de pronto, si no le pongo atención, no la asimilo. Toda experiencia de la vida, sea agradable o desagradable, alguna enseñanza me está aportando. Si es difícil, sí es difícil. Es un momento muy complejo, es complejo. Pero si aprendemos a incluirnos en esa experiencia de otra manera, quizá vamos a captar lo que ese momento me quiere dar, lo que ese momento me quiere enseñar. Esa es la memoria del presente. Entonces, como nos falta observación, y nos falta atención, y nos falta interés, por muchas razones, entonces también podemos hacer ejercicios. Por ejemplo, preguntar. Nos da pena muchas veces preguntar, ¿no? No entendí algo. Ah, no, porque van a pensar, es que yo soy como poco culto. Ay, pero ¿qué van a decir? Esta persona que tiene tantos años y sabe. Pues vámonos como el niño que todo lo preguntaba. Ustedes ven un niñito, ¿no? Y abuelo, ¿por qué esto? Y abuelo, ¿por qué lo otro? Y por más que uno le explique, viene la siguiente pregunta, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues se llama la vida de los porqués. No se cansan de preguntar por qué. Hasta que llega un momento que uno no sabe qué responder, ¿no? Pero están en esa avidez de saber. Así es la vida. No importa que nos vamos a sonrojar porque pregunto algo que todo el mundo sabe. Yo no lo sé. Por eso lo estoy preguntando. Y no por eso voy a perder imagen o alguna cosa. Que también tratamos de conservar imágenes ficticias, lo que además creen que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un buen ejercicio, volverse un preguntón. Volvamos a lo mismo, ¿no? Observamos y atendemos las experiencias que estamos viviendo. Yo algunas veces pensaba, bueno, con razón en Cristo nos insistía mucho sobre que nos teníamos que hacer otra vez como niños para poder ingresar a ese mundo de los cielos. Pienso que ese mundo de los cielos que le hablaba era el mundo interior, el mundo espiritual. Si yo quiero realmente darle una fuerza real a ese mundo interior, tengo que ser como un niñito, que es observante, que
pone atención, que pregunta, que quiere saber, etcétera, etcétera, etcétera. Ejercicios, por ejemplo. O entrar a este cuarto corriendo, seguramente primera vez que voy a entrar, o seguramente muchas veces que he entrado. Y a veces me preguntan, ¿qué tienes ahí atrás de la pantalla, ¿no? En ese cuarto en el que estás dando la conferencia. Seguro que muchas cositas se pasan, porque, porque no tengo el interés o porque de pronto no me he detenido un poquito a mirar más allá. Entonces, por eso ejercicio para pasar corriendo de una habitación a otra, volver enseguida y escribir en papel lo que se ha visto. Uno se da cuenta y uno dice, entré rápido y salí, ¿qué vi? Dos o tres cositas. Bueno, hagas ejercicio todos los días y verás que cada día va a recordar más y más y más y más cosas. Recuerdo en esa alguna enseñanza que decía que una vez un maestro le decía a un discípulo que ingresara a una habitación donde había un poco de cosas. Entra ahí y luego sale rápido y el discípulo, muy poquitas cosas, casi nada. Entonces él le dijo al maestro, ¿usted por qué no ingresa y mira? ¿Usted ha estado alguna vez en ese cuarto? Y yo dije, no, recién conozco. Recién ingresó y le apuntó una cantidad de cosas. Hasta unos roticos que había en la cortina. Diminutos que los escribió. La polilla las había hecho los rotitos. Bueno, difícil, ¿no? Yo digo, no puedo observar eso. Pero ¿por qué lo hacía? Seguramente ya tenían la verdadera atención en ese presente. Ejercicios de esa naturaleza puede haber multitud, multitud. Lo que la enseñanza nos sugiere o nos comenta es que los ejercicios de observación llevan a adquirir un gran conocimiento y exactitud de las cosas. O sea, prácticamente usted puede pasarle a alguien que tiene una muy buena atención a algo, inmediatamente se lo pasa y después se lo puede describir correctamente, con una sola mirada, un solo golpe de vista. ¿Por qué? Porque está interesado. Recuperemos esa mirada de los niños, ¿no? Que todo, que absolutamente todo quieren asimilar. Es muy hermoso. Y la última es la memoria del futuro. Entonces, en esa memoria del futuro hay cosas muy interesantes, ¿no? Es que prácticamente yo no puedo proyectar un poco un buen futuro, ¿sí? Respecto de pronto a mis relaciones con los demás, a mis vivencias a nivel humano, a mis relaciones de hogar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente vivo el presente de una manera muy egoísta, centrado en mí mismo, en lo que me interesa, en lo que a mí me satisface, mis gustos o mis satisfacciones. Y claro, como estoy imbuido en tanta cosa, en intereses egoístas y en miedos y en cantidad de cosas, eso me va marcando emocionalmente. Entonces, quiere decir que me estoy desfasando del presente. Y por supuesto, entonces mi futuro no va a ser nada bueno. Depresivo, angustiante, malhumorado, no tengo muy buenas relaciones con lo que me rodean. ¿Por qué? Porque ese presente se está viviendo de una manera muy, muy fuerte, muy difícil, por decir más bien. Entonces, fíjense lo que pasa. También tenemos que tratar de construir un futuro armónico. Lo que hemos hablado anteriormente en la charla, todo eso va ayudando si lo hacemos de una manera correcta, tanto el pasado como el futuro, como el presente, perdón, me va a proyectar un futuro mucho más hermoso. Algunas personas dicen, me gustaría cambiar mi vida, ser una persona más cercana a los demás. Y se ponen en el trabajo de interesarse en la vida. Y se van dando cuenta de que su futuro va cambiando. O sea,
que se iban más bien por o venían por un mar de dudas, de insatisfacciones personales, de dolor permanente, comienza su vida a tomar otro rumbo. ¿Qué quiere decir? De que ese futuro se va a ir construyendo armónicamente gracias a el interés por la vida, gracias a la atención que hacemos de las experiencias que estamos atravesando, gracias a que vamos revisando lo que de alguna manera nos impide ir más allá. Eso es construir el futuro. Entonces, el futuro va ligado a cómo vivimos tanto el pasado, que puede ser hace un minuto, como el presente que estamos viviendo en este instante. Si hay amor en las experiencias, el futuro va a ser un futuro llevadero, un futuro que conduce a la verdadera felicidad. Entonces, para construir ese futuro, perdonemos en parte, porque también hay que hacerlo, ¿no? Cuando uno hace una revisión al interior, se va dando cuenta de que muchas cosas que experimentó en la vida no han sido las mejores, que las recuerda a veces con cargas emocionales, que las traigo al presente y vuelvo y es como si les diera otra vez vida. Le echamos leña, perdón, juego aquellas leñitas que quedaron allí olvidadas con el tiempo. Y todo eso se me convierte también en algo muy difícil de manejar. ¿Cómo perdono yo ese pasado? Por difícil que haya sido. Ah, que mi niñez fue terrible por esto y esto y esto. Y esto. Claro, estoy atado a las emociones de ese pasado. Recuerdo eso. Recuerdo quizás las cosas que me produjeron mucho daño y no quiero dejarlas atrás. Vuelvo a ese pasado. ¿Quién me ocasionó esa situación? ¿De qué manera esa persona incidió para que yo hoy en día esté viendo esa situación de esa manera? Bueno, trate de perdonarlo. Hemos dicho, no, uno no olvida, ¿no?, lo que ha pasado, pero perdona. Entonces, perdonar es cambiar la información, llevar a mi subconsciente o a donde esté todo eso almacenado, a través de meditaciones, a través de ayudas espirituales, a través de lo que ustedes puedan, le van cambiando la información. Y resulta de que cuando se dan cuenta de ese pasado, ya no tiene carga. Cuando ya no tiene carga en este presente, comienzo a construir un futuro diferente, porque no sigo atado a la emocional que me sigue proyectando en un futuro incierto. No, ahora he logrado construir una nueva posibilidad, una nueva alternativa en el vivir. Y eso es hermoso. Eso es perdonar el pasado. Recordar el pasado como parte de un conocimiento que construya. Bueno, es lo que acabamos de decir, más o menos. Recordar ese pasado como parte de un conocimiento que me ayuda a construir. Toda esa parte es muy hermosa. En síntesis, un trabajo con la memoria tiene que ver mucho con vivir bien los tres tiempos, pasado, presente, para que me pueda proyectar hacia el futuro de una manera especial, una manera diferente. Pero finalmente, podemos concluir en esta charla que la memoria clara y constructiva es evidentemente espejo del futuro. Quien ama hoy en día, quien pone atención hoy en día, podríamos asegurar, sin equivocarnos, que tendrá un futuro de mucha paz interior, sobre todo proyectada en el amor, que es como la tarea que insistimos siempre. Bueno, vamos a compartir un rato. Bueno, señor, en este momento me acuerdo de un adagio muy antiguo, ¿no? El cual dice, los tropezones hacen levantar los dedos. O sea que uno vive experiencias y esa experiencia la vive con plenitud. En un futuro no la vuelve a repetir, porque sabe lo que le va a pasar. Es consciente de lo que está viviendo en este momento y no lo voy a proyectar para un futuro. Si es en futuro se me vuelve a presentar lo mismo, seguramente que no lo repito, porque sé la experiencia que me da el pasado. Aunque dice uno tiene que olvidar el pasado, muchas cosas del pasado me proyectan hacia un futuro mejor.
porque sé lo que viví en un pasado y eso no lo vuelvo a repetir. Esa es una gran experiencia de lo que es vivir eso, ¿no? Yo también tengo otro personaje que decía, muchas veces le olvidan las cosas, y es que se me perdió la memoria inmediata. Y es muy cierto con lo que dice usted. Hay cosas que uno pierde la memoria inmediata, ¿no? No recuerda ni lo que hizo en el mismo día o cosas que uno hace muy poco las vivió y en este momento quiere recordarlas y no le llegan a la memoria. Y entonces él decía, es que no, se me está perdiendo la memoria inmediata. Y es verdad, es muy cierto. Gracias, Roberto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que el trabajar en armonizar los tres tiempos es clave, porque es uno soltar, es uno aprender de la experiencia, ¿sí? El señor Sadhguru dice, el que pretenda olvidar una experiencia maluca es un tonto, porque está quedando sin aprender, ¿sí? Y lo que veo es que el trabajo es no quedarse enganchado en la carga emocional que esa experiencia le provocó a uno, sino en tomarla para uno aprender de ella, para uno aprender de ella. Y yo conocí a alguien que se hacía la pregunta, decía, en esta experiencia tan maluca, ¿qué tengo para aprender? Y a mí eso me quedó sonando, porque se decía las palabras, ¿yo qué tengo para aprender con esto? ¿Sí? Y hacia el futuro esto hacia dónde me está llevando, ¿sí? Y no lo decía con esa angustia o con incertidumbre, sino como generando una certeza, ¿sí? Como que por ahí es, ¿sí? Como saber que cuando una madre que está con los dolores de parto es que ya va a dar a luz. Entonces, trabajar en equilibrar, en lograr un equilibrio o un balance o armonizar los tres tiempos, me parece algo muy valioso. Esto es un reto, ¿no? Un reto muy grande. En verdad, tratar al máximo de vivir cada instante de una manera muy atenta, porque realmente eso no lo hemos cultivado. ¿Qué nos olvidó? Aquella cualidad del niño se nos olvidó. Y es que lo dijo ahora, la atención plena, lograr vivir esa atención plena. Cuando he visto algún documental o alguna película que tenga que ver con escuelas espirituales antiguas, veo que sacan a luz ejercicios que llenan la atención plena, como observar la vela de una llama, eh, diferentes cosas que tienen con esa parte que manejan hasta diferentes tiempos. No es un solo tiempo, sino varios tiempos. Por ahí hay una historia de que un empleado fue donde el jefe para hacerle un reclamo. Le dijo, jefe, si yo llevo aquí en la empresa ya 8 años y Ramírez apenas lleva un año, ¿por qué a él lo ascendieron y a mí no? Y en ese momento iban pasando por la calle y había un ruido. Y él dijo, a un fuerte de que le responda, vaya mi abrigo, me quedo qué es. Y el empleado fue y volvió el momentico, le dijo, jefe, son 3 camiones que están haciendo ese ruido. Dijo, ok, espera un momentico. Mandó llamar a Ramírez y Ramírez vino y le dijo, Ramírez, haga un favor, vaya, averígüeme que hay un ruido afuera, averígüeme qué es. Ramírez se demoró en volver y al rato volvió y dijo, jefe, son 3 camiones, van cargados de azúcar, vienen de tal parte, vienen de tal parte y ahora van a pasar 3 camiones más. El jefe miró al empleado y le dijo, ¿vio por qué Ramírez quedó ascendido? Buen ejemplo. Y así es. A veces nos quedamos experimentando aún con lo mínimo, ¿no? O sea, no aún más allá, no hacemos lo que decíamos hace un rato con los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted le explica y le explica y le explica y el por qué y el por qué. O sea, siempre quieren ir más allá. Entonces, sí es cierto, personas que se destacan muchas veces más por su interés y aprenden
a pesar de que usted puede decir esa persona no hizo una carrera en tal cosa. Yo he visto gente, personas que son supremamente capacitadas en una empresa que las consideran casi indispensables, casi, ¿no? Claro, no las reconocen muchas veces, pero ¿por qué? Porque esa persona sabe mucho. La persona no es el ingeniero, no es el que hizo el posgrado, el que hizo aquello, ¿no? De pronto es aquel que está atento a mirar la máquina, observar qué le pasa, por qué se paró, de qué manera la arregló, y esa persona es indispensable. Pero cualquier cosa que pase es el que sabe. El ruidito, ay, no es un tomate, no, ya se de viene, porque está interesado. Entonces, escuchaba hace mucho tiempo a un famoso orador mexicano, llamado Miguel Ángel Torrejo, y él decía en una de sus charlas que tenemos que volvernos en seres interesados. Y eso me quedó, seres interesados, ese interés pleno por todo. Bueno, así es la vida, ¿no? Así es. Y entonces por eso al principio decíamos que la memoria a veces la miramos como que no tiene influencia en la audiencia, ¿no? Sí que la tiene. Por eso esta charla es muy interesante desde esa óptica, ¿no? Cómo aprender a hacer que esa memoria nos conecte con la existencia permanentemente, de otra manera. Me queda una inquietud de ¿Sí? que los tres tiempos influyen el uno sobre el otro entre sí. Los tres influyen en las tres formas porque cuando trabajo en ese presente y ese futuro, afectan el pasado, afectan. Y eso parece, visto desde la parte racional, parece que no se pudiera o que no fuera así. Pero yo veo que se hacen esos, que eso influye de una manera, que no es estático, que no es lineal. Muy interesante. Yo también pienso igual. En general cuando uno hace las cosas bien y proyecta bien hacia adelante, digamos, como que se va conectando con otras esferas de la mente, que son como aquellos surcos de pronto aún olvidados, y que de pronto llega un momento y uno dice, ve, me acordé de tal cosa, y ese rato ni siquiera la tenía presente. Resulta que esa situación está incidiendo en parte de algo que sucedió hace mucho tiempo, pero lo está afectando ahora. ¿Y por qué lo descubrió? Porque abrió la mente un campo de posibilidades. Entonces estamos sanándonos permanentemente, pasado, presente y futuro. Por eso recordar y procesar y trabajar diferente, nos estamos sanando plenamente. Es un holístico, digamos así. La transformación del ser es plena. Yo sí, pienso que también, ahorita que decía eso, eh, que transforma el pasado, ¿no? Transforma el pasado, sí, porque el pasado pues que a veces no recordamos de niños, cosas que nos afectaron, que fueron duras, bueno, y las miramos así como, a ver, como las percibimos cuando ya estuvimos el uso de razón y cuando empezamos a sentir que de pronto en una cosa o en otra nos afectaba, ay, porque sí, bueno, mire que mi mamá no estuvo, que mi papá no estuvo, que tal cosa, es cierto. Entonces, si nosotros vivimos el presente, estamos atentos, aprendiendo esto. Entonces empezamos a comprender, ¿cierto? Porque a nuestros antepasados, en este caso, ¿cierto? A los que pasaron, ¿no? O sea, alguna situación, eso algo lo llevó a actuar así, a manejar las cosas así. Entonces, claro,
este presente de nosotros ya no está tan triste, tan amargado, tan no, sino que, ay, qué rico poder entender, ¿no? Y comprender y saber que podemos desde el presente acompañar de alguna forma a esos seres en la comprensión, en la aceptación y bueno, no sé, es como algo y que en estos días, no sé por qué, ha habido como lecturas y cosas así que se han relacionado con lo mismo. Otra cosita que iba a decir es que yo conozco una persona que era muy querido en la empresa, en Carvajal. Y entonces, y él siempre se quejaba de la memoria, ¿no es cierto? Pero era queridísimo y buen trabajador y todo el mundo lo tenía en cuenta y todo el mundo iba y lo buscaba porque él siempre está la muchacha, ay, se me dañó la cosita, se me mira el tacón, cualquier cosa, sino que no tuviera que ver con las cosas del trabajo, pero sabían que él le ponía cualquier puntilla por ahí a ese zapato y entonces la persona podía salir y caminar hasta llegar a su casa y solucionar el problema. Entonces era como eso, ¿no? Y tener esa capacidad de ese servicio, y ese servicio hacía que él se mantuviera siempre como en un estatus allá en su empresa de atención, de colaboración, de tantas cosas, ¿cierto? Y siempre, y sí tenía la memoria para recordar cada evento y cada participación con sus compañeros, ¿cierto? Entonces, sí es como, la memoria es algo muy, un regalo muy lindo, de verdad. Gracias, Eneida.